Buenos días, bienvenidos a un programa más de Praxis TV, programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica. Hoy nos acompaña Manuel Gándara, filósofo venezolano, especialista en derechos humanos. Él en este momento es profesor pasante del posgrado de Derecho de la Universidad Federal de Río y también es miembro del Instituto Joaquín Herrera Flores. Eh, Además de un buen amigo. ¿Cómo estás, Manuel? Muy bien, muchas gracias Esteban por la oportunidad de este diálogo y agradezco además la oportunidad de entrar en contacto nuevamente con toda la gente de la Universidad Nacional, que me es muy querida de las veces que he tenido oportunidad de compartir con ustedes. Así que muy contento de estar en este espacio. Muchas gracias por aceptar la invitación, Manuel, y conversar un poco en el marco de esta pandemia global y reflexionar sobre un tema muy importante como es el tema de los derechos humanos. Eh, Manuel, quizás si empezamos pensando en, en estos contextos, y bueno, más allá de ellos, ¿verdad? En lo general, ¿cuál es esta relevancia? ¿Cómo podríamos ver esta relevancia de la filosofía en relación al pensar los derechos humanos? Fíjate, para mí resultó muy significativo cómo ya en las primeras semanas de la emergencia, algunos autores reconocidos internacionalmente, el caso por ejemplo de Agamben, de Byung-Chul Han y tal, comenzaron a pronunciarse al respecto de no solo de la pandemia, o no principalmente de la pandemia, sino de los efectos sociales y del futuro que con ella se venía. Y me gustó luego un texto de Rita Segato, bueno, porque Hani y Agamben tenían como posiciones, y Zizek también, que era otro que enseguida incluso sacó un libro a un mes y tal. Entonces, los filósofos enseguida pronunciándose, ¿no? Zizek anunciando la venida de una nueva forma de comunismo, y Byung-Chul Han, el filósofo surcoreano, diciendo que por el contrario, lo que venía eran nuevas formas de totalitarismo a través de la videovigilancia, con todo el control biopolítico a través de los aplicativos de Internet. Entonces ahí había como una disputa de futuros, de escenarios, de consecuencias de la pandemia. A mí me gustó en ese marco, ¿no? Del quehacer filosófico a partir de la pandemia, me gustó un texto que publicó, un artículo que publicó Rita Segato, la antropóloga argentina, que fue profesora durante muchos años en la Universidad de Brasilia. Y Rita decía que quizás lo primero que había que hacer era reconocer que no sabíamos, reconocer nuestra contingencia, o sea, reconocer que tenemos limitaciones para entender lo que ocurre y para saber lo que se viene, denunciando un poco esa pretensión tan moderna de querer controlarlo todo a través de la razón. Y entonces, como si ya tuviéramos los elementos suficientes para saber qué está ocurriendo y qué va a ocurrir en el futuro. Evidentemente, es tarea de cualquier profesional que se dedique a la reflexión, intentar brindar herramientas, intentar brindar escenarios, alertar sobre riesgos y desafíos, pero creo que de Rita Descartes rescato ese llamado de atención sobre lo muy soberbios que podemos ser al creer que ya tenemos todo bajo control, cuando ni siquiera conocemos todavía el propio virus, cómo se reproduce, qué consecuencias reales tiene en el cuerpo humano. Conocemos algunas de sus consecuencias, pero las investigaciones todavía están diciendo mucho y cada vez están diciendo más sobre él, y mucho menos tenemos todavía certeza de cómo se va a jugar eso en el ámbito sociopolítico. Evidentemente, tanto el desafío que plantea Byung-Chul Han sobre los riesgos de un control biopolítico son reales, y particularmente en países en países asiáticos, donde ya hay una plataforma tecnológica extendida, etc.
Ahora, en ese contexto de debate, a mí me parece importante cuidar de no reproducir lógicas coloniales. ¿A qué me refiero? Yo no tengo duda de que países como Singapur o Corea del Sur, el gran desafío es el que alerta Byung-Chul Han, bueno, de que vayamos hacia formas de gobierno de biopolítica total a través del control de los cuerpos y de los comportamientos sociales por los aplicativos. Eso puede estar muy bien para la realidad de algunos países asiáticos, y solo algunos países asiáticos, y me parece una reflexión pertinente de Byung-Chul Han, que además, siendo surcoreano, piensa desde Alemania, porque él es profesor en la Universidad de las Artes, en Berlín. Pero lo que tenemos que cuidar nosotros en nuestros países es no mimetizar esos discursos como si ese fuera realmente el mayor peligro para nosotros. Yo estoy en Brasil. Yo te digo, aquí el gran desafío que tenemos es, en el marco de la pandemia, una disputa política con un gobierno que se niega a reconocer la gravedad de la enfermedad, a pesar de que ya tenemos aproximadamente 25.000 personas muertas. Entonces, realmente aquí, más que el problema o el desafío de un control biopolítico de los cuerpos, aquí el problema que tenemos es la implementación de necropolítica a través de la negación de la enfermedad o de la gravedad de la enfermedad para mantener la máquina capitalista funcionando a partir de los intereses y necesidades de un determinado grupo. Entonces, cuidado con reproducir lógicas coloniales en el quehacer filosófico al intentar simplemente mimetizar o explicar nuestros contextos y nuestras realidades a partir de lo que proponen otros autores que están pensando en otros contextos y para otras realidades. Entonces, eso me parece como un primer gran desafío. Reconocer que no sabemos, no reproducir esa pretensión moderna de control total y asumir nuestra contingencia. Reconocer que tenemos, sí, el compromiso de atender a lo que está ocurriendo, ayudar en el diálogo, en el debate, en la construcción colectiva, a pensar alternativas para que lo que se construya no refuerce las asimetrías de poder históricamente, que históricamente atraviesan a nuestros países, pero además hacer eso no reproduciendo lógicas coloniales, sino atendiendo a nuestros contextos específicos. Te repito, yo no dudo que haya intentos de control biopolítico por parte de los gobiernos o de algunos gobiernos, pero creo que aquí una categoría fuerte para ayudarnos a pensar la realidad, más que la de biopolítica en términos Foucaultianos, es el aporte de Achille Mbembe, este autor filósofo camerunés, que habla desde el sur y para en lógicas de necropolítica. Entonces creo que por ahí va un poco el aporte que la filosofía puede hacer en diálogo, en el intento de construcción colectiva y no reproduciendo la lógica de un autor en su escritorio pensando perdido en la interioridad de su subjetividad, pensando que con eso va a lograr decir por dónde deben encaminarse los roteros del mundo. Creo que tenemos que tener cuidado con esa soberbia que a veces acompaña el aislacionismo académico. Claro, ahí mencionas, bueno, además del tema Chilimembe, importantísimo la forma de esta necropolítica que al fin y al cabo se aplica sobre los mismos cuerpos de siempre, ¿verdad? Que no es una, no es no es una necropolítica que se gestiona para el círculo más cercano de Bolsonaro, por ejemplo, ¿verdad? Se gestiona hacia poblaciones inmensas que, por ejemplo, hemos visto noticias, hemos visto información, por ejemplo, en la Amazonía brasileña, ¿verdad? Efectivamente, o sea, cuando hablamos de necropolítica, siempre hay que entenderla a partir de esa dinámica de identificación de la zona del ser y de la zona del no ser de la que nos hablaba Fanon. La necropolítica no es para todo el mundo. La necropolítica es para los subordinados de siempre, para los excluidos de siempre. Y eso queda muy claro
en nuestros países. La necropolítica ataca, por ejemplo, en el caso de Río de Janeiro, uno puede hablar incluso antes de la pandemia de una gestión genocida que tiene por objetivo a los jóvenes negros de las favelas de Río. Ahí hay una acción necropolítica permanente que ahora se cruza con cómo vamos a responder en materia de política pública a la emergencia sanitaria. Entonces, cuando hablamos de necropolítica, siempre hay que leerla a partir de las asimetrías de poder y de los cuerpos que están siendo afectados en esa distribución asimétrica de poder. En la racialización de los cuerpos, entonces estamos hablando de que la necropolítica tiene fundamentalmente, ataca fundamentalmente a cuerpos negros, a cuerpos de mujeres negras, a cuerpos de homosexuales, a cuerpos de la clase trabajadora o incluso de la clase excluida de las relaciones de trabajo. Entonces, te agradezco la puntualización porque evidentemente cuando estamos hablando de necropolítica no es que se está planteando el exterminio del conjunto de la población, lo que se está es reproduciendo esas lógicas de poder asimétrico que subordinan, explotan, excluyen a un sector de la sociedad en beneficio de la reproducción de los privilegios de otros sectores de la sociedad. Claro, eso es un punto importante. Incluso en un programa anterior que hablábamos con Ramón Grossfogel, nos mencionaba, y citando, haciendo referencia a Franz Hinckelamert, ¿verdad?, esta disyuntiva del posicionamiento de la vida o el capital, teniendo en cuenta que la vida de la cual se habla no es precisamente una vida gestionada a partir de estas diferencias, ¿verdad?, de esta construcción de desigualdades. Me alegra que traigas a la conversa a Fran, ¿sabes? Además que le tengo gran afecto. Fran fue mi director de tesis doctoral. Pero efectivamente, esas son dos claves fundamentales. Uno, la vida como prioridad a la hora de incluso pensar las políticas públicas. Uno puede pensar en función de la vida y vida digna para todos y todas, o pensar en la reproducción de lógicas capitalistas, con lo cual solo se intensifican las dinámicas necropolíticas, con lo cual solo se intensifican esas divisiones y separaciones entre la zona del ser y la zona del no ser, con víctimas mortales. Por una parte, entonces, la vida, y por otra parte, a la hora de pensar en políticas públicas en clave de vida digna para todos y todas, reconocer las diferencias, para no invisibilizar el que efectivamente estamos en sociedades históricamente sometidas a una distribución asimétrica en clave de sexo, género, racialización de la población, clases sociales, heteronormatividad, etcétera, etcétera. Yo creo que es importante atender a esas diferencias también a la hora de pensar política pública. Podemos poner un ejemplo muy concreto. En este contexto actual de la pandemia, vamos a identificar y vamos a preocuparnos y vamos a responder ante la situación de mujeres víctimas de violencia machista que en el marco del distanciamiento físico pueden estar siendo mucho más vulnerabilizadas al tener que permanecer confinadas en sus casas. ¿Va a haber atención a esa realidad o no? ¿O va a permanecer invisibilizada, con lo cual solo se va a agravar la condición de vulnerabilidad de esas mujeres, de esos niños y niñas? Porque, bueno, históricamente tenemos un problema de violencia machista en nuestros pueblos, pero ahora en un contexto de confinamiento por la necesidad del distanciamiento físico, eso se ve agravado. Necesitamos política pública para eso. Necesitamos organizarnos para atender a ese sector particular, históricamente vulnerable, que ahora queda todavía más expuesto. Eso es un ejemplo concreto de cómo la pandemia requiere ser analizada y responder ante ella con políticas que prioricen la vida digna para todos y todas, pero reconociendo las diferencias específicas. Eso, a ver, eso es importantísimo. Hemos venido hablando a lo largo de algunos programas anteriores acerca de ver, o sea, la desigualdad y estas relaciones jerárquicas de inferiorización no nacen con la pandemia, ¿verdad? Y es importante verlo porque parece de un momento a otro que dejó de ser, porque normalmente vemos esto en agenda
de los medios y de los grupos políticos cuando hay elecciones. Como que después que se les olvida. Ahora vuelve a aparecer en un marco de no elecciones, por lo menos acá en Costa Rica y en otras partes. Ya en la discusión, por ejemplo, sabemos que en Estados Unidos va por otro lado, ¿verdad? Pero se empieza a visibilizar y de un momento a otro, pues la gente vuelve a acordarse que, mira, sí, hay gente que vive en condiciones de exclusión muy fuertes. Vamos a Pero hacer una breve pausa, Manuel, y ya volvemos, ¿verdad? Para continuar conversando. perfecto, un Gracias, placer. ya volvemos a Praxis TV. Estamos de vuelta en Praxis TV, programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica. Y continuamos conversando con Manuel Gándara, filósofo venezolano. Manuel, veníamos hablando sobre esta cuestión de la necropolítica, la visibilización aún mayor de las desigualdades y tener en cuenta, digamos, que lo que está haciendo o lo que está sucediendo con el tema del COVID-19 es posiblemente agravando una problemática que ya de por sí era grave en el continente y en otras partes del mundo. Pero bueno, nuestra realidad es bastante, bastante grave. ¿Querías decirnos algo antes del corte? Entonces te cedo la palabra. Sí, a mí me parece importante alertar sobre cierto ejercicio discursivo de grupos de poder como intentando hacer parecer que la crisis social, la crisis política, como que es una cosa que va a aparecer ahora por culpa de la pandemia, invisibilizando las condiciones históricas en que ya nuestra población estaba. Entonces, yo creo que hay que tener cuidado porque un poco lo que Naomi Klein señala como la estrategia del shock, ¿no? Aprovechar estos momentos de conmoción para intentar ciertos grupos de poder avanzar en reformas estructurales para profundizar en lógicas capitalistas y también para invisibilizar narrativamente cómo estábamos efectivamente siendo sometidos ya a unas condiciones históricas de explotación, de marginalidad, etcétera, etcétera. Fíjate, a mí me parece importante eso, porque una cosa en esa misma línea que tú dices, ¿no? La pandemia pone, digamos, nuevamente y con cierta intensidad aspectos estructurales que ya veníamos sufriendo. ¿Qué quiero decir? ¿Qué países están logrando responder mejor ante las crisis sanitarias? Aquellos países que tienen sistemas públicos de salud que tienen entonces la capacidad para atender al conjunto de la población. En el caso brasileño, afortunadamente hay un sistema universal de salud, un SUS, que había venido siendo atacado, que había venido siendo desmontado en los últimos años, pero que afortunadamente, gracias a que era una política sólida, con una buena red, con profesionales, con investigación, está dando la posibilidad de atender al conjunto de la población. Pero no podemos olvidar que nuestros países vienen de años y años de políticas neoliberales de desmonte de los servicios sociales. Y eso genera una vulnerabilidad mayor a la hora de responder a estas situaciones de emergencia sanitaria. No podemos olvidar que la crisis ecológica no es que ahora estamos en una crisis ecológica porque apareció el virus. El virus aparece por unas prácticas depredadoras donde la relación con la biodiversidad se da de tales maneras que estas cosas realmente emergen y afectan nuestras prácticas normales de vida. Entonces, no podemos, lo que quiero decir es, no podemos olvidar dónde estábamos. Estábamos en contextos de países atravesados por machismo, por racismo, por políticas neoliberales, por lógicas capitalistas que generan asimetrías de poder profundas, pero también estábamos en procesos de lucha históricos de nuestros pueblos, que también es importante que no queden olvidados en el escenario, a la hora de comprender el escenario. Veníamos de procesos de lucha de las compañeras, las feministas, veníamos de procesos de lucha de las mujeres por el reconocimiento de sus derechos. Veníamos de procesos de lucha de los pueblos
del pueblo negro por el reconocimiento de sus derechos. Veníamos en procesos de lucha de los pueblos originarios por el reconocimiento de sus derechos, de sus territorios, de sus prácticas ancestrales. Veníamos en todo un proceso de denuncia de la crisis ambiental. Todos esos procesos, digamos, no se resolvieron porque ahora dejemos de hablar de ellos. Están ahí, la lucha sigue ahí, la denuncia tiene que seguir ahí, las formas de articulación en este momento de necesidad de distanciamiento social puede que necesite cambiar la forma concreta como eso se presente, porque no podemos estar en la calle, por ejemplo, pero la necesidad de esa lucha sigue presente. Entonces, cuidado porque podemos hacer un mapa para comprender la situación que tire toda esta realidad de dónde estábamos en el marco de la crisis neoliberal, de la crisis de la democracia liberal con los problemas de legitimidad de las formas de organización política, de la crisis ecológica. Todo eso tiene que estar ahí junto con ya las respuestas de lucha que se venían dando desde nuestro pueblo también. Creo que eso es importante ponerlo para tener un mapa un poco más completo de por dónde vamos a irnos moviendo en este contexto. Ahí, a ver, mencionas un tema sumamente importante, por ejemplo, en términos de una relación, pongámoslo en este sentido, histórica de nuestros países con el neoliberalismo, ¿verdad? Y cómo ver, digamos, igual en el caso de Costa Rica, que logra responder a una crisis como esta, ¿verdad? A partir de sistema de seguridad social robusto, que al igual que muchos países de Centroamérica, Suramérica y demás, han venido sufriendo el embate fuerte por parte de grupos económicos que les interesa la privatización de la salud, ¿verdad? Y esto desde hace muchísimos años. Acordémonos, incluso volvamos a Franz, cuando Franz en aquel librito sobre los ajustes estructurales, lo que nos habla es de cómo hay que devastar al Estado Social de Derecho en pos de la utopía esta del mercado perfecto. Podríamos pensar, igual desde la perspectiva esta que planteaba Naomi Klein con respecto a la doctrina del shock, ¿hasta qué punto, verdad, me surge este cuestionamiento? ¿Podríamos estar en las puertas de un nuevo shock que, a pesar de que Naomi Klein dice que el shock se aplica en el momento que la gente está muy ocupada, pendiente de su vida y no puede estar pendiente de lo otro? Bueno, ahorita vemos que la gente está muy pendiente también de que no les toquen sus otros derechos en el marco de esto. Creo que también el confinamiento ayuda a que la gente esté más pendiente de los medios, de las computadoras, del televisor, de lo que están diciendo, y entonces trata de ver un poco más esta situación. Pero, ¿hasta qué punto, por ejemplo, el hecho de pensar que el Estado tiene que preocuparse por temas de, en este caso, seguridad social, pero pronto vendrá el tema económico y pronto vendrá otros temas de seguridad a partir de crecimiento de desigualdades? ¿Hasta qué momento entonces se pensaría que el Estado debería de enfocar sus fuerzas en cuidar esos elementos y, por lo tanto, otros servicios públicos se dan espacio, ¿verdad?, a las posibilidades de privatización? Fíjate, bueno, lamentablemente, como siempre, en la medida de lo posible hay que estar atento a todo. ¿Por qué? Te digo, bueno, porque efectivamente los grupos de poder están atentos a ver cómo sacan tajadas en cada una de estas circunstancias. Yo te voy a poner el ejemplo concreto de Brasil. Luego sería interesante que pudiéramos profundizar un poco, aprovechando este diálogo, para acercar un poco la realidad brasileña al conjunto de la gente que asiste a este programa. Se difundió hace 3 días, 4 días, un video de una reunión ministerial de Bolsonaro con sus ministros, un show de horrores, para decirlo así claro y rápido, un show de horrores. Entre otras perlas, el ministro del Ambiente, Salles, dice que hay que aprovechar que los medios de comunicación están enfocados en la pandemia para avanzar en la desregulación ambiental. Y eso lo dice el ministro del Ambiente en una reunión de ministros, porque se suponía que eso solo lo iban a conocer Bolsonaro y sus ministros. Como el video, por otras cuestiones, tuvo que divulgarse
porque fue parte de un proceso judicial, de una denuncia y tal, el video tuvo que divulgarse, nos enteramos todos de la cantidad de barbaridades que en esa reunión se conversaron, entre ellas estos aspectos. El ministro del Ambiente diciendo, aprovechemos que la prensa está atenta al COVID para avanzar en la desregulación del tema ambiental. ¿Ah? Entonces, fíjate, es verdad que la gente está más pendiente de lo que viene ocurriendo porque está muy preocupada por toda la realidad, pero también es verdad que toda propuesta de visibilidad genera un gran campo de invisibilidad. Entonces, cuidado, porque es verdad que hay que estar atento a la medida sanitaria, pero no pensemos, no seamos tan ingenuos para pensar que el neoliberalismo está esperando que todo pase para ver cómo sigue. El neoliberalismo está actuando, los actores que ponen en marcha políticas neoliberales en función de sus necesidades y beneficios, están actuando en este momento. El gobernador de Río de Janeiro está aprovechando el contexto de la pandemia para avanzar en la privatización del servicio de agua. Entonces, no es una cosa que puede venir después. Es verdad que todo esto está atravesado por un debate mayor, que es el de ese falso dilema entre, no, ¿es la economía o la vida? Que a veces algunos gobernantes están utilizando y dicen, bueno, no, Brasil no puede parar, que dice Bolsonaro. Brasil no puede parar, la economía no puede parar y por tanto no podemos asumir las propuestas de la Organización Mundial de la Salud. Un falso dilema, porque cuando hablan de economía, de lo que realmente están hablando es de acumulación de capital. Porque si realmente el problema es la economía, las medidas sanitarias tienen que hacer parte de ese ejercicio. La vida de la gente y la calidad de vida de la gente y de las familias tienen que hacer parte de ese ejercicio. Entonces ellos lo ponen en una lógica dicotómica para vender una idea absolutamente distorcida, se dice en portugués, no sé cómo, deforme de la realidad a partir de la política capitalista que quieren aprovechar para implementar. Entonces, yo no soy ingenuo para decir, no, bueno, no hay que estar atento a lo que ocurre con la economía. Claro que eso es importantísimo porque eso además tiene efectos concretos en la calidad de vida de la gente. Ahora, el asunto es cómo el Estado va a responder a eso. Y ahí tenemos también nuevamente escenarios distintos en función de las ideologías de gobierno. Porque la respuesta, por ejemplo, de Brasil es muy distinta de la respuesta argentina. En Argentina están atendiendo a cuál es la necesidad de los pequeños y medianos productores para prestarles un auxilio que les permita sobrellevar el distanciamiento físico. En Brasil, por ejemplo, se logró, gracias a un ejercicio de la Cámara del Congreso de Diputados, brindar un auxilio emergencial, así lo han llamado, que está siendo implementado. Pero entonces, ¿qué hace el gobierno? ¿Cómo lo implementa? Porque a quien le toca implementarlo es al Ejecutivo. Bueno, las personas que vayan a recibirlo tienen que tener un teléfono inteligente, descargarse un aplicativo, conectarse a una base de datos para poder entonces recibirlo. Nuevamente, ¿quién tiene de la población más pobre esos recursos? Porque eso supone que tienes un teléfono inteligente con conectividad, etcétera, etcétera. Entonces, fíjate cómo implementamos políticas para responder reproduciendo la asimetría. Eso por una parte. Y por otra parte, no, es que no tenemos dinero para eso. No tenían dinero para el auxilio emergencial de la población más pobre, pero en los primeros 15 días transfirieron a los bancos 1.200 billones de reales para asegurar la fluidez. Dinero que se quedó represado en los bancos. Entonces, para unas cosas hay dinero y para otras no. Entonces, nuevamente, la zona del ser y la zona del no ser, estos no son población que cuente, estos se pueden morir, o los ponemos en la diatriba entre tener que morir de hambre, y literalmente en las favelas hay gente pasando hambre en el contexto de la pandemia, o tener que exponerse al contagio. Ese tipo de juegos perversos es a lo que yo me refiero cuando hablo de necropolítica. Entonces, el dilema no es economía o vida, y creo que para eso los aportes de Franz son fundamentales, de Mora también. Ustedes tienen algunos economistas ahí en Costa Rica que han hecho grandes aportes en ese sentido de una economía para la vida. Sí. Bien, esto es incluso nos remite a una realidad alarmante.
¿verdad? Y a estas formas de gestión y reproducción de la exclusión que imposibilitan definitivamente la reproducción de la vida digna, ¿verdad? Porque esto es otro elemento también importante y que me parece que es otro elemento que transversa todo esto, y es que cuando se habla de la crisis económica que va a desembocar el COVID-19, se enfoca en un segmento de población que corre el riesgo de pasar de una clase media a una eh, clase baja, pero la clase que estaba ya en condiciones desfavorables, pues bueno, va hacia la precariedad, ¿verdad? Y esto nos lleva a cuestionar, y que es importante verlo, desde la idea de los derechos humanos, y creo que lo que podemos entrar ahora al siguiente bloque después de la pausa, cómo vamos a leer desde los derechos humanos la tan mentada nueva realidad de la que tanto se están llenando la boca, ¿no? Vamos a una pausa y ya regresamos a Praxis TV. Bienvenidos, bienvenidas de nuevo a Praxis TV, programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica, y continuamos conversando con Manuel Gándara, filósofo venezolano, miembro del Instituto Joaquín Herrera Flores, especialista en derechos humanos. Manuel, ya veremos si continuamos hablando sobre esta crisis y hay los impactos que está llevando esto en tanto los derechos humanos. Ahora, ¿cómo o qué lectura tenemos que hacer relevante de la importancia de una visión crítica o de un pensamiento o una visión que incorpore perspectivas decoloniales, como lo hemos conversado en algún otro momento, de los derechos humanos en el marco de esta tan mentada nueva realidad que yo creo que nadie sabe qué es esa nueva realidad? Fíjate, Esteban, a mí me parece importante traer el debate de derechos humanos, bueno, entendiendo desde una perspectiva crítica, derechos humanos son procesos de lucha por condiciones de vida digna. Ahí creo que es importante delimitar conceptualmente el asunto para que quien nos oiga sepa desde dónde estamos pensando el asunto, ¿no? Hablar de derechos humanos es hablar de procesos de lucha, procesos históricos, una construcción sociohistórica, y por tanto que tiene todo un componente, claro, normativo, que es importante, porque al fin y al cabo el derecho es una herramienta, un instrumento en ese proceso de lucha, un instrumento que históricamente ha servido fundamentalmente a los grupos de poder, pero que también puede servir para procesos emancipatorios, dependiendo de la correlación de fuerzas que atraviese a nuestra sociedad. Entonces, hablar de derechos humanos tiene que ver con la lucha social, hablar de derechos humanos tiene que ver, sí, con la construcción de herramientas normativas. Hablar de derechos humanos tiene que ver con política pública, y por eso yo he insistido tanto en esta conversa sobre cómo vamos a enfrentar, bueno, y sí, política pública desde el Estado, bueno, porque el hecho es que el Estado está ahí, el Estado existe. Uno puede luego dar discusiones sobre si nos gusta o no nos gusta, si nos gusta más o menos, o cómo nos gusta. El hecho es que el Estado está ahí con todo un potencial de fuerza, de poder, de recurso material y simbólico del cual no podemos prescindir. Recuerdo mucho el debate del grupo de Modernidad Colonialidad aquí en Río de Janeiro en 2013. Todos decían, sin el Estado no podemos, pero con este Estado tampoco. Entonces, esa diatriba, ¿no? Entonces, bueno, en ese marco entiendo todo el debate sobre cómo responder desde la política pública para hablar de derechos humanos, pero también hablar junto con la lucha social, junto con la norma, junto con la política pública, de la construcción de una sensibilidad sociocultural. Y aquí no estoy sino denunciando algunas de las dimensiones que el propio Helio Gallardo plantea sobre cómo entender, desde dónde entender derechos humanos. Entonces, fíjate,
para mí plantear la comprensión de los desafíos de la realidad a partir de derechos humanos implica, uno, identificar con qué herramientas ya contamos y qué herramientas tenemos que construir y en qué escenario nos estamos moviendo. Y esto que tú llamas de la nueva realidad, yo lo que creo que sí hay más que una nueva realidad, que evidentemente la situación está transformándose producto de la emergencia, pero también hay una nueva oportunidad para mirar la realidad. ¿Y a qué me refiero? Es significativo cómo estamos cayendo o está emergiendo en el debate público la conciencia de qué es lo importante. Porque ahora, en el contexto de la emergencia sanitaria, lo importante es la alimentación, lo importante es la salud, lo importante es la posibilidad de reproducción de la vida, lo importante son los cuidados, lo importante son los vínculos. Entonces, oye, cosas que invisibilizamos en nuestra normalidad, pero que ahora nos dicen el campo está atendiendo y está salvando a la ciudad. Los sectores populares con el trabajo material son los que sostienen la economía real. Las mujeres son las que llevan adelante toda la práctica de cuidados, producto de esta sociedad patriarcal, donde hemos distribuido los cuidados históricamente de una manera, pero que ahora deberíamos repensarlo, porque si reconocemos la importancia de los cuidados y de toda la economía de los cuidados, entonces deberíamos repensar cómo estamos también asumiendo ese ejercicio de los cuidados en nuestras sociedades. Pero fíjate, son cosas que emergen no como novedad, sino que emerge el reconocimiento de esa realidad. La importancia del campo, la importancia de la alimentación, la importancia de la salud, la importancia del cuidado, de la economía de los cuidados, de la reproducción de la vida, más que la producción material para la acumulación capitalista. Entonces, son cosas que están apareciendo. Y en ese contexto, es interesante cómo sí ya vienen, en el marco de derechos humanos y de política pública, ya vienen planteándose algunos escenarios. En este contexto de lucha para la construcción de condiciones de vida digna. Por ejemplo, todo el asunto de la renta básica universal, que ya algunos países están planteando con seriedad. No una renta emergencial, no es por la emergencia, sino, bueno, la posibilidad de que todo el mundo tenga el recurso necesario para vivir dignamente. ¿Cómo eso es posible? Y por tanto podríamos planteárnoslo como horizonte en la construcción. La necesidad de repensar nuestros sistemas impositivos para realmente ir avanzando hacia un sistema de recaudación de impuestos donde los que más ganan sean los que más paguen, y no como generalmente ocurre, que el mayor peso en la recaudación cae sobre la clase media y las clases populares. Puedo poner el ejemplo de España. En España hay un artificio jurídico por el cual, si tú tienes una gran cantidad de dinero, creas lo que llaman una SICAP, una sociedad, por la cual solo tienes que pagar el 1% de tus ganancias, mientras que el resto de la población está en torno del 30%. Entonces, fíjate la lógica inversa en la recaudación. Tenemos que avanzar hacia sistemas progresivos de recaudación. Igualmente se está poniendo en evidencia la necesidad de plantear un nuevo pacto socioambiental. ¿Cómo es nuestra relación con el entorno? ¿Cómo es nuestro reconocimiento en cuanto parte de la naturaleza? En ese contexto son muy interesantes los aportes de María Estela Svampa, una socióloga argentina, que viene planteando esta necesidad de un nuevo pacto económico y un nuevo pacto socioambiental. Entonces, el paradigma de los cuidados también como parte de esa agenda de lucha, como parte de esa agenda social que tendría que hacer parte de lo que se construye a partir de este reconocimiento que emerge. Y repito, hablo de reconocimiento y no de nuevas realidades, porque eso ya estaba ahí, solo que estaba invisibilizado, estaba no siendo colocado en pauta, o estaba siendo colocado en pauta por grupos que no tenían visibilidad en los medios, que no tenían reconocimiento social.
Entonces, esos elementos son muy importantes. Y con el tema de la normalidad, a mí me gusta los que están denunciando diciendo no quiero regresar a la normalidad porque la normalidad es el problema. Porque si por normalidad entendemos volver a relaciones de explotación laboral, si volver a la normalidad significa la reproducción de lógicas patriarcales con violencia machista, si por normalidad entendemos la continuidad de prácticas racistas o xenófobas, yo esa normalidad no la quiero. No la quería antes y no la quiero ahora, ni la quiero para el futuro, ni para mí ni para nadie. Entonces, lo que planteo es, el contexto está visibilizando cosas que estaban ahí, pero que no estaban siendo visibilizadas, pero también está agudizando contradicciones y al mismo tiempo está brindando la oportunidad para generar nuevamente algunos debates que permitan, ojalá, la construcción de alternativas frente a esa normalidad profundamente racista, profundamente desigual en el marco del sistema capitalista, profundamente machista. Entonces, creo que sí hay una oportunidad, pero no de manera ingenua. Digo, es aprovechar a mí no me gusta decir, la gente dice, ay, el sistema paró. El sistema no ha parado. De hecho, nos han puesto a todos a trabajar por Internet más horas de las que normalmente trabajábamos, etcétera, etcétera. Entonces, el sistema no ha parado. El sistema se resiste a parar. Pero hay como una ventana de oportunidad por esta conmoción para construir articulación, construir narrativa, construir herramientas de comprensión de la realidad que abran horizontes de posibilidad. Ahí es a donde yo estaría apuntando. Esta es una posición interesante, Manuel, que nos planteas, frente también a una posición o una realidad que para muchos se nos pinta hasta pesimista en agudización de un modelo neoliberal que sí podría estar, como han manifestado varias personas, sí podría estar agonizando o tal vez está llevando a un cuestionamiento social sobre qué tan viable, qué tan potable es continuar bajo una modalidad de estas, que como se ha mencionado, lo decía en la misma entrevista que te mencioné antes de Grossfogel, mencionaba los países que sigan ceñidos en un sistema neoliberal como el que se ha reproducido hasta el momento, posiblemente van a un suicidio colectivo, en palabras de Franz Hinkelamer de nuevo. Pensar en la posibilidad, y bien lo dices, no en una posibilidad ingenua, no en una cuestión, sino más bien, entonces podríamos entender en la posibilidad de organizarnos, de organizarse, de pensar, de organizar formas o otras que nos permitan construir una realidad, ¿verdad? Muy distinta a esa normalidad que hemos vivido, ¿verdad? Una normalidad que nos ha llevado a esto. Fíjate, a mí me parece importante insistir en eso de cuando yo planteo estos horizontes de posibilidad que ya se vienen construyendo colectivamente, que ya venían siendo formulados y que ahora aparecen con cierta novedad, no lo planteo de una manera ingenua. O sea, yo no creo que el neoliberalismo se va a acabar por el coronavirus. O sea, la revolución no la hace ningún virus, como el propio Byung-Chul Han decía. La revolución, por hablar de en algún término, un referente fuerte, ¿no? Si la hacen las personas, no la hace un virus. Entonces, yo no estoy ingenuamente diciendo, se acabó el neoliberalismo. No, lamentablemente no. Lo que estoy diciendo es que se abren algunos escenarios para movilizar determinados debates, para identificar con mayor fuerza algunas contradicciones. Por ejemplo, parte de la agenda política y de la agenda que se está colocando ahora es, bueno, vamos a condonar las deudas. Ya que en este escenario tenemos que repensarnos ese tema, vamos a condonar las deudas. Evidentemente, a quien le interesa la producción y reproducción de deudas para que funcione la máquina capitalista, para que se reproduzca la asimetría y la subordinación de sectores sociales y de poblaciones completas, no va a querer que se suprima las deudas. Eso
condonar la deuda no va a ser una gracia que se otorgue, va a ser algo que se disputa en el escenario político y social. Entonces, cuando estamos hablando del futuro, lo que estamos hablando es de un territorio en disputa, como siempre. O sea, lo que estamos hablando es de un escenario de correlación de fuerzas, de correlación de proyectos, de disputa por proyectos sociales. Entonces, yo no quiero que, cuando yo planteo estas alternativas que históricamente se han venido construyendo y que ahora emergen con cierta hondura, no lo planteo de manera ingenua. Esto no va a ocurrir graciosamente. Esto solo, si llega a ocurrir, solo será producto de una disputa por un proyecto sociopolítico que realmente coloque la dignidad de todos y todas en el centro y que no coloque la acumulación de capital como lógica suprema en la reproducción social. Eso es a lo que me estoy refiriendo. Y esto lo planteo porque creo que desde un pensamiento crítico, si una cosa tenemos que hacer es nunca descontextualizar, siempre hay que traer el contexto, siempre hay que meter el contexto en el debate para que no nos sigamos distrayendo con elucubraciones que no responden a nuestra realidad concreta. Entonces, ni olvidarnos del contexto, ni dejarnos embriagar con algunas categorías que también necesitan ser disputadas. La categoría de desarrollo, por ejemplo, y cómo ella ha funcionado para ponernos como una zanahoria detrás de la cual ir caminando sin ver realmente dónde estamos y cuáles son nuestras reales necesidades e intereses. Entonces, ese tipo de ejercicio es el que creo que desde la academia necesitamos hacer, pero no de manera solipsista, sino en profundo diálogo con los distintos sectores sociales que vienen respondiendo a la realidad concreta que les toca vivir y a partir de la cual intentan construir alternativas, en ejercicio de diálogo, construcción colectiva de conocimientos con los movimientos sociales, con los grupos que desde sus diferentes realidades intentan que esas posibilidades se concreten. A eso es a lo que me refiero, porque de lo que no quiero para nada es que se entiendan estas posibilidades como si yo estuviera pensando ya que esto va a llegar mañana producto del coronavirus. No podemos ser ingenuos en ese sentido y por eso insisto, si vamos a hablar de una perspectiva de derechos, estamos hablando de procesos de lucha por condiciones de vida digna en un escenario de disputa de proyectos de sociedad y de sociedades que están atravesadas por contradicciones y por intereses contrapuestos. Y sí, estoy hablando de disputas a partir de clases sociales y estoy hablando a partir de sectores que quieren mantener sus privilegios frente a sectores que intentan construir derechos para todos y todas. Entonces, creo que si queremos elaborar algunas categorías que nos permitan pensar el presente y construir reconociendo de dónde venimos y para dónde queremos ir, ahí la idea de derechos puede funcionar si se entiende en esta clave y no como la mera reproducción formalista o como la mera atención a una supuesta naturaleza humana que lo que hace es fijar la categoría sin atender a los contextos sociohistóricos. Uh-huh. Manuel, sí, en esto, y para ir cerrando, pero está muy bien esto, o sea, en efecto, esto no va a ser como la película de Hollywood, donde se fue el coronavirus y todos salen a abrazarse, ya somos más hermanos y somos más bonitos, más humildes, etcétera. No, eso no, tenemos claro que eso no es lo que va a suceder, incluso en la posibilidad de la agudización de las políticas neoliberales es fuerte y es ante la cual es necesario vislumbrar la posibilidad de organizarse. Y aquí me aparece otro elemento importantísimo, o un par de elementos importantísimos que se mencionaban o se derivan de lo que venías hablando. La urgencia y la importancia de escuchar a estos grupos de poblaciones que han sido silenciadas por años, ¿verdad? Y superar lo que en muchas ocasiones podría ser un ventriloquismo académico, ¿verdad? Importante escucharlas y construir de estas formas en conjunto, ¿verdad? Desde movimientos sociales que bien mencionaba Joaquín Herrera cuando hablaba de los derechos humanos, de estas luchas sociales desde abajo, ¿verdad? De esa relevancia, de esa importancia ante esto, y además el cuestionamiento mismo de los conceptos,
Gustavo Esteban, en un artículo con Arturo Escobar, le hablaba de la urgencia y la urgencia, ¿sí? De replantearse el concepto mismo de necesidad, porque hemos construido un montón de necesidades artificiales en pos de una sociedad de hiperconsumo que en este momento está llevando a tambalearse precisamente por fijarse en esto que hablabas antes, de qué es lo que es realmente importante, donde el hiperconsumo empieza a caer en un segundo plano ante el remesón económico que se nos viene con esto, ¿no? No, a mí me parece genial cerrar esta conversación, que al fin y al cabo es en el marco de un programa de la propia Universidad Nacional, preguntándonos cuál es el papel de la academia en todo este escenario. Porque podemos simple y llanamente hacer nuestra práctica, nuestra praxis académica a partir de la mera reproducción de lo que ya venía ocurriendo. Entonces tenemos que seguir dando clases y seguir escribiendo artículos y seguir, pero sin realmente reconocer esas demandas sociales que históricamente venían ya produciéndose y que ahora emergen, o incluso producir lo que produzcamos sin diálogo con los sectores sociales. Entonces creo que también la pregunta es si hay una conmoción y una ventana de oportunidad para repensar las cosas, ¿en qué medida la propia academia se va a repensar? ¿La academia acaso va a reproducir lógicas de invisibilización de sujetos epistémicos? ¿Vamos a reconocer el conocimiento, la vida, la experiencia que se construye desde abajo y vamos a realmente articular con ellos? O sea, porque si hay una posibilidad de cambio, ese cambio pasa necesariamente por la movilización social, por la articulación política y por la experticia técnica. Y sin duda la academia tiene cosas que hacer. No es que sea la protagonista de ese proceso, pero hace parte de ese proceso. Entonces, ¿en qué medida como universidades, en qué medida como profesionales que nos dedicamos a acompañar estos ejercicios de reflexión, esta reflexión a partir de la realidad para seguir construyendo esa misma realidad, estamos realmente contribuyendo en esa movilización social, en ese reconocimiento de la realidad para transformarla, además, en esa experticia técnica, pero no con una lógica, con experticia en términos de la técnica como una cosa así aséptica. No. La técnica, ya lo sabemos, encaja dentro de un determinado proyecto social. ¿En qué proyecto social está encajado en los saberes técnicos? ¿Para quién estamos? ¿Al servicio de qué proyectos sociales estamos produciendo profesionales? ¿Para también la reproducción capitalista, machista, racista o para la transformación de una realidad? Y creo que la pandemia podría ser también una oportunidad para que no solo pensemos la sociedad, sino que nos pensemos a nosotros mismos en nuestras prácticas académicas. Muchas gracias, Manuel. Importante, muy importante esa reflexión que haces al final y que nos lleva a todos y a todas los que formamos parte de la academia a cuestionarnos este quehacer y ver la oportunidad de que en efecto la academia tiene mucho que aportar, ¿verdad? Es muy relevante visibilizarla en este momento y sobre todo en prácticas donde tomen en cuenta el mejoramiento de la calidad de vida de todos y todas las personas, ¿no? Muchas gracias, Manuel. Un abrazo enorme y que estés muy bien. Muchas gracias. Yo que te agradezco muchísimo, Esteban, por la oportunidad. Y bueno, seguimos en la conversa, porque esto necesita profundizarse para poder encontrar alternativas que realmente den respuesta a la vida de nuestro pueblo, para todos y todas. Muchas gracias, Un abrazo. Hasta pronto. Esto fue Praxis TV, programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica. Muchas gracias.